Zubizarreta agradeciendo los gritos de ánimo que le estaban enviando los seguidores del Valencia, que están detrás de su portería. Después de ese error agradece el jugador esos gritos de ánimo. Cuando ha perdido ahí Giner, el balón para Manjarín y el gol. El error de Giner lo aprovecha Manjarín, minuto 35. El Deportivo, que se adelanta en el marcador, cometió ese grave error ahí Giner, lo aprovechó Manjarín. Es el 1-0 para el Deportivo de La Coruña. Ahí vemos de nuevo la jugada. Giner ahí, que pierde el balón, está más rápido. Tampoco pudo hacer más Giner, porque de haberlo derribado era penalti. Qué bien Manjarín, que acaba, observen ahí, en el giro, se queda Giner, se va Manjarín y qué bien resuelve ante la salida de Zubizarreta. 35 minutos. Se adelanta el Deportivo. El gol lo acaba de marcar Manjarín. Ahí está de nuevo el gol de Manjarín, que de nuevo que adelanta al Deportivo de La Coruña en la final. Error ahora de Djukic. Y también Pénez a punto de aprovecharlo. Está claro, los dos equipos están jugando al máximo, al límite, en lo físico y en lo técnico. Y el que comete un error en las inmediaciones del área lo va a pagar. Lo ha pagado el Valencia de momento con ese gol que ha marcado Manjarín. A punto ha estado ahora de pagarlo el Deportivo con este error de Djukic, que no remató bien Pénez. Ahora de lo que se trata es de llevar el balón cerca de las áreas y ahí el que ataca provocar algún fallo de la defensa. Hay falta a Roberto, porque ahora sí se puede quedar un balón, alguien resbalar, todo ese tipo de cosas que un campo en estas condiciones te puede ofrecer. Ya desgraciadamente el buen juego es imposible. Afortunadamente lo vimos en el primer tiempo y en el comienzo del segundo. Va a entrar Gálvez, un hombre muy rápido, para aprovechar precisamente eso. Un hombre con velocidad que pueda aprovechar algún error. Mijatovic, es una posición extraordinaria para él, para ese lanzamiento. Atención al mismo. Mijatovic es quien lanza. Y gol. Acaba de empatar el partido el Valencia. Acaba de empatar Mijatovic a los 25 minutos en ese lanzamiento de falta. Ya les decía que era una posición muy buena para Mijatovic. Y a los 25 minutos acaba de empatar el partido el Valencia. Mijatovic en ese lanzamiento de falta acaba de empatar el partido. Ahí lo vemos, impresionante su lanzamiento. Intentó llegar Liaño, cómo salva ahí la barrera, intenta llegar Liaño, pero es que el lanzamiento pasa por encima de la barrera y luego baja la pelota. Imposible la llegada de Liaño. El Valencia, que acaba de empatar a los 25 minutos del segundo tiempo el partido 1-1. Todavía 19 minutos de juego. No sabemos qué le está indicando, así que hay una pelota o algo dentro del terreno de juego. Le estaba indicando Manjarín al árbitro. Alguien ha lanzado una pelota de goma o algo. Y ahí en la zona donde están los seguidores del Valencia celebrando. La consecución del tanto de Mijatovic. Fran con el balón, se lo quitó ahora Fernando. Y Mijatovic, que es el jugador más adelantado del Deportivo. El Deportivo ha salido bastante decidido, como lo hizo el pasado sábado al comienzo del partido, yendo hacia adelante. Ahí está Manjarín. Manjarín, el que ha enviado hacia Alfredo. Alfredo y gol. Gol de Alfredo. Ha marcado Alfredo. Apenas 1 minuto 56 segundos cuando Alfredo ha marcado este gol para el Deportivo. Apenas reanudado 58 segundos y Alfredo ha marcado para el Deportivo el 2-1. Alfredo, que ya le dio una copa al Atlético de Madrid aquí en el Bernabéu, jugando frente al Mallorca. Ahí Alfredo se ha llevado el balón y se adelanta a Zubizarreta. Primero se anticipa
Ahí está el envío de Manjarín. Alfredo, que le gana ahí la posición a Camarasa, y ahí se adelanta Zubizarreta y marca para el Deportivo. El Deportivo se adelanta en el marcador. Ahí vemos de nuevo el gol de Alfredo. Esto era lo que nadie quería sufrir y lo que los dos querían conseguir: marcar un gol en estos 10 minutos que se llevan de juego. Cuando el Valencia inmediatamente va a hacer el cambio, va a aprovechar, todavía no se ha reanudado el juego, y va a entrar Gálvez por Juan Carlos. Y ahí está el autor del gol, Alfredo, que, como les decía, dio un triunfo al Atlético de Madrid aquí en este mismo campo frente al Mallorca en la Copa de 1991. Alfredo marcó el gol de la victoria. Acaba de entrar Gálvez por Juan Carlos. El Valencia tiene apenas 8 minutos para intentar igualar. Subir al palco los jugadores del Valencia, encabezados por su capitán, Lubo Penner, y posteriormente serán los ganadores, los triunfadores, los que se acerquen hasta el palco presidencial. Ahí van los hombres del Valencia, que son ovacionados por su público. Un público que tiene el doble mérito, como el del Deportivo de La Coruña, de haber hecho este doble desplazamiento, y que además se van con la amargura de la derrota. Ahí está Lubo Penner encabezando el equipo del Valencia. Tras él, Roberto, Camarasa, Gálvez. Ahí están recibiendo la medalla de manos de Su Majestad el Rey. Roberto, Camarasa, Gálvez, Maciño, Engonga, Arroyo, Mijatovic, Giner, Lendoiro, el presidente del Deportivo, recibiendo la felicitación de los hombres del Valencia también. Poyatos, Serer, Fernando. Y ahí está Paco Roch, el presidente del Valencia, que lógicamente también está sufriendo estos duros momentos, estos difíciles momentos al lado de sus jugadores. Y ahí van ahora ya los del Deportivo, los campeones de Copa, los campeones de esta edición de 1995, la temporada 94-95. El Deportivo de La Coruña, que junto al Real Zaragoza serán los dos representantes españoles la próxima temporada en la Recopa, y imaginamos que también la alegría enorme que habrá en Sevilla, puesto que el Sevilla se clasifica de esta manera para la Copa de la UEFA. Pasa también los árbitros, y ahora ahí va el capitán del Deportivo, primero José Ramón, Bebeto, Manjarín, un hombre importantísimo, como les decía, en esta final, marcó un gol y dio el otro, Fran, Claudio, que ha intervenido también en los últimos instantes, Nando, Rivera, Villarroya, Salinas, todos los hombres del Deportivo, Liaño, Aldana, Djukic, Donato, también Boro y Alfredo. Ahí están recibiendo esa calurosísima felicitación de su presidente, Lendoiro, López Recarte, el Duayen y Arsenio. Arsenio y Lendoiro en lo que es el adiós del técnico como entrenador del Deportivo. Majestades felicitando también a Arsenio. Ahí está Su Majestad el Rey hablando con Arsenio Iglesias, el hombre que ha capitaneado la época más gloriosa del Deportivo de La Coruña. Y ahora sigue fallando. Su Majestad el Rey hará entrega de la Copa
a José Ramón. José Ramón, que se despide del Deportivo de La Coruña como jugador, es quien ha recibido de manos de Su Majestad el Rey la Copa de Campeones. Ahí baja ya José Ramón para hacer partícipes de este éxito y lo que simboliza la Copa con el resto de sus compañeros. Los seguidores del Deportivo, que siguen lógicamente aquí en el Bernabéu, los del Valencia, que están, bueno, pues como esta seguidora que estamos viendo en estos momentos, con esas lágrimas en los ojos, que son el rostro de la derrota, mientras que en el lado contrario, ahí los vemos, los seguidores del Deportivo de La Coruña, celebrando el triunfo de su equipo. Estamos seguros que los kilómetros, las horas de coche, de autobuses, todas las incomodidades las habrán dado por buenas los seguidores. La pena también será para aquellos que vinieron el sábado, se quedaron con las ganas de disfrutarlo, pero estamos seguros que a través de la transmisión de Televisión Española lo estarán disfrutando de una manera parecida en Galicia o allá desde donde se desplazaran. Ahí están los jugadores yendo hacia el lado donde se encuentran los seguidores del Deportivo.